Okay, hi everyone, welcome to my first tutorial. No, mentira. Ya chicos, ahora les voy a enseñar en la primera clase, que es como de fundamentos básicos, sobre la diferencia entre el dibujo digital tradicional, que sería el llamado bitmap, y el pixel art, versus lo que sería el arte vectorial digital. Para esto tomé como referencia dos de los programas que yo más uso y que conozco y que tienen también más recursos para aprender, que uno sería el Krita y el otro sería el Inkscape. De hecho, ahora mismo estoy en Inkscape trabajando, donde les voy a mostrar todo el material que logré conseguir. ¿Bien? Ya, partamos entonces. Primero, la diferencia más sustancial entre lo que es el pixel art y el vectorial es como muestra la imagen acá. Si vemos el pixel art en el fondo, funciona de esta manera. Es un pincel que tú configuras previamente, ya voy a hablar más de eso, pero que dibuja sobre un canvas, es decir, una hoja, y está dividida en muchos cuadraditos pequeñitos. Eso depende de cómo uno lo configure igual. De hecho, el fundamento de todas las pantallas y de la imagen en general es este, funciona por medio de píxeles. Es decir, que mientras uno se va acercando, más difuminado se ve, por lo que pueden ver. Entonces, el arte por píxeles funciona así. Mientras tanto, el arte por vectores funciona de la siguiente manera. Lo que pueden ver es que aquí hay un trazo, pero este trazo está configurado, por lo que pueden ver, es un trayecto. Bueno, y la diferencia sustancial entre el uno y el otro es que mientras este se pixelea y se va poniendo borroso, este por más que tú le hagas zoom se ve igual. Ya les voy a explicar por qué. Entonces aquí tenemos otra imagen donde podemos ver también una comparación. El lado izquierdo, que es el de acá, muestra claramente un trabajo por bitmap, mientras que el lado derecho muestra claramente un trabajo por vectores. Ahora, la diferencia más clara a primera vista es que el vector se ve mucho más plano y mucho más liso, por lo que pueden notar. Mientras tanto, el arte por píxeles o bitmap, por lo que pueden ver, es mucho, se aprovecha mucho mejor la textura, se ve más irregular, por decirlo así, más natural dentro de todo. Ahora pasemos a lo bueno. Ya, me carga esta imagen de My Little Pony, pero la verdad es que es bastante explicativa. Ya. Pero empezando por los bitmaps. El formato bitmap por general está asociado a estas extensiones, que serían la más conocida es la JPG, como creo que es la que usan usualmente, ¿no? La PNG es la otra más conocida, y .gif, .tiff, que es un formato que permite división de capas. Y por lo que podemos ver aquí también hace la misma diferencia. Por ejemplo, esta monita fue dibujada en bitmap y aunque las dos se ven prácticamente iguales, esta si le hacen zoom se comienza a ver borrosa, ¿cierto? Además, esta imagen fue trabajada a una alta cantidad de píxeles, por lo que se puede ver aquí. Y solamente esta imagen pesa 1.5 megabytes. Versus la otra que fue hecha con vectores, que está aquí al lado, que se ve exactamente igual que la otra. Pero la diferencia es que por más que le haga zoom, por ejemplo, no se difumina, ni se pone borrosa la imagen. Este tipo de trabajo está asociado más que nada al punto SVG, que es el formato básico con el que trabaja Inkscape, el programa que estoy usando ahora. Punto AI, que es Illustrator. PSD. No estoy muy de acuerdo con que sea PSD aquí. ¿No? Bueno, igual Photoshop puede trabajar con vectores, pero yo Photoshop lo tiraría en realidad para acá, bitmap. Y punto FLA, ese la verdad no lo conozco. Bueno, pero una diferencia sustancial que podemos ver acá es que este trabajo, mientras se está realizando en punto .svg,
pesó solamente 64 kilobytes. Gran diferencia en comparación a este de acá. Ya le voy a explicar más adelante por qué. De hecho, ahora. Miren, si podemos ver acá, este es un trabajo en vectores, una línea de vectores, ¿cierto? Que fue acercando el zoom, trabajando 600 por 600, 300 por 300, 150 por 150, 72 por 72, y casi no hay diferencia por lo que pueden ver. Y acá fue trabajando en pixel art, y a medida que el pixel art se va aumentando, obviamente se va poniendo más borroso. Pero eso yo creo que quedó claro. Ahora, la explicación más profunda de esto. Bueno, definamos primero un vector. Ya, el trabajo por vectores, por los programas que trabajan de forma vectorial, obviamente trabajan con vectores, es decir, es que expresan una función matemática gráficamente. Ahora, en algún momento tuvimos que haber visto esto en el colegio, en la U, que sé yo, en cualquier momento. Unos lo manejan más, otros menos. Pero un vector se define como, eh, como una línea que va desde un inicio hasta un fin, que tiene una magnitud, es decir, un largo, que tiene un sentido, es decir, como una dirección, o apunta para allá o apunta para el otro lado, y también tiene una dirección, que es decir, el ángulo en el cual se dirige, ¿cierto? Básicamente eso. Y el pixel art, en cambio, trabaja por puntos coloreados en una malla configurada previamente por una razón determinada de píxeles por pulgada. Ya lo voy a explicar. Así que el vector, por decirlo así, la palabra clave que para mí significa trabajar con vectores, la mayor ventaja que tiene es la adaptabilidad. Aquí tenemos una imagen como muy icónica de lo que podría llegar a realizarse con un trabajo vectorial. Por lo que pueden ver, permite difuminaciones de colores y todo lo demás, pero son formas bien definidas por lo que pueden ver, muy lisas, casi como figuritas recortadas, por decirlo así, que se van poniendo una sobre otra. Mientras que la mayor fuerza del trabajo en bitmap es la expresividad. Porque en el fondo bitmap lo que hace es que simula pinceles. Pinceles que podrían trabajarse de forma análoga, o sea, en forma real, pero esto lo traduce a un lenguaje digital. Entonces, por lo que podemos ver acá, esto parece más una pintura, justamente, que tiene sus irregularidades, tiene como sus mezclas de colores por ahí, y qué sé yo. Ahora, con esto no quiero decir que con un trabajo vectorial no se pueda lograr algo así, pero lleva mucho más trabajo. Por ejemplo, esta imagen de Sandra Bullock ejemplifica muy bien eso. De lejos se podría ver que se dibujó como con pixel art, o con trabajo digital, o también con un trabajo análogo. Pero en realidad toda esta imagen está conformada solamente de vectores. Ándate cabrito, qué trabajo se mandó este compadre aquí. Puramente vectores, de hecho si nos acercamos un poco más se nota en el borde de la barbilla, de la cara de acá, se nota en la forma de ese dedo de ahí y en otras cositas. Pero bueno, básicamente lo que estoy diciendo aquí es que no significa que no se pueda trabajar imágenes de este tipo. Claro, sí, requiere más tiempo y en realidad en función del, más que nada del tiempo, es mucho mejor trabajarlo en bitmap, una imagen como esta. De hecho, una de las cosas que hay que considerar es que trabajar en vectores, cuando se tiene una imagen muy sobrecargada de vectores, consume mucha máquina. Y eso hay que tenerlo claro. Ahora, por ejemplo, no podemos compararlo con la expresividad que se puede llegar a tener con un trabajo en bitmap, por ejemplo, como este, que es como la exacerbación de la textura, los colores y el trazo.
Ahora, con vector sería casi imposible llegar a algo como esto. Quizá un poco menos, pero a esto no, demasiado difícil. Ahora esta imagen seguramente igual la trabajaron a una cantidad de píxeles bastante grande como para que se viera tan nítida, lo cual igual requiere bastante máquina. Entonces hay que saber comparar entre el uno y el otro al momento de elegir con cuál herramienta voy a trabajar. Ahora, por ejemplo, aquí les voy a hacer una ejemplificación rápida, no la voy a ver en profundidad. Estos son vectores, puramente vectores. Esto es una línea, esto es una figura y esto ya. Ahora, el vector, por ejemplo, como les había hablado, tiene dirección. Que por ejemplo, aquí si le pongo marcadores, este es un marcador de inicio. Si lo pongo, el inicio está acá. Y si pongo un final, el final está ahí. Es decir que el programa me identifica que esto tiene una dirección, ¿no? Tiene una dirección y tiene un sentido. Cambio la dirección y el sentido es el mismo. ¿Ven? Ahora, el trabajo en vectores básicamente se compone de dos partes, diría yo en realidad, no tres. Dos partes. Es una el color que va dentro y el otro el color que va afuera. Ahora, básicamente lo que puedo hacer es esto. Por ejemplo, tengo un relleno y le puedo cambiar el relleno, el color. Se lo dejo moradito. Bien. Ahora, este también, aunque en este momento lo tiene oculto, también tiene un trazo. Si se lo activo, está la línea, apareció la línea por fuera, ¿vieron? Esta también se la puedo cambiar de color. Entonces tengo tres aspectos en un vector. Tengo el color, tengo relleno, tengo trazo y además puedo modificar el color tanto del trazo como del relleno. De hecho, aquí mismo puedo engrosar también el trazo. ¿Ven? Y se engrosó. Ahora también podría llegar a ser como una gradiente por lo que ven acá. Ya, pero eso lo vamos a ver después. Vamos a desactivar el trazo ahora. Ya, como estos son vectores, tiene sentido decir que un vector va a trabajar de forma matemática. Es decir, con él se pueden hacer adiciones, sustracciones, intersecciones, etcétera. Y les voy a mostrar un ejemplo de esto. Por ejemplo, yo puedo sumar este objeto a este. ¿Cómo lo hago? Unión. Y ahora son uno. ¿Se dan cuenta? Ahora, esto también lo puedo restar. Es decir, a este le quiero restar al que está atrás. Hago diferencia. Una resta. Así de simple. Y como había mencionado, también puedo hacer una intersección. Y así. ¿Ven? Ahora también cada una de estas cosas es modificable porque él trabaja por puntos. El vector trabaja mucho por curvas Bézier. Las curvas Bézier son estas. Son curvas que tienen puntos y además tienen manejadores como de ángulo, por decirlo así. ¿Ven? Conecta un punto con otro y además tiene sus respectivos manejadores. Estas son las clásicas curvas Bézier que se ven en casi prácticamente todos los programas de vector. Ya, vamos a Z con Z con Z. Ya. Listo. Ahí tienen. Ahora, por ejemplo, vamos a migrar acá. Este es Krita. Después les voy a hacer una introducción más afín de este. Ahora, la diferencia es que Krita hace esto, mira. Vamos a configurar. Configuramos primero un tamaño. Acá, vamos a poner crear, ¿no? Ya. Y aquí tengo un lienzo. ¿Cierto? Ya. Ahora, estos programas usualmente lo ideal es que se trabajen con una tableta gráfica. Ahora, ¿qué es lo que tiene esto, por ejemplo? Ahí está.
Yo puedo dibujar un trazo. Por lo que ven, parece como medio carboncillo o algo así. Por ejemplo, también puedo usar como una brocha y pintar así. ¿Ven? Ahora, la principal diferencia es que, por ejemplo, con esto, no es que yo pueda llegar luego y seleccionar el trazo y tratar de modificarlo. Por lo que ven, no puedo. No puedo cambiarle la dirección, no puedo cortar uno con otro, no puedo. Entonces tengo que, si quiero modificar algo, tengo que sí o sí borrarlo. No me queda de otra. Y trabajar de nuevo. Y así. A menos que esto lo separe por capas. Quiero añadir yo una capa. Y trabaje haciendo un... Ahí. Haciendo una línea, por ejemplo. Ya, y ahora esta capa quizás yo podría modificarla, girarla, achicarla, pero no va a ser lo mismo porque la imagen se va a pixelar. Porque no es, como dije, no es un vector, son simplemente píxeles coloreados. Básicamente eso. Bien, ya. Volviendo acá y ya luego estamos por terminar. ¿Qué tienen en común estos programas? La mayoría usa capas para dividir el trabajo como lo hice acá, capitas, una sobre otra, una abajo de otra, y dependiendo de eso es como yo las quiero utilizar para tener distintos resultados. También tienen bending modes. Ya, esto lo voy a profundizar en otro video, el bending modes. ¿Ya? Pero en el fondo es como herramientas de mezcla de colores y de texturas. Básicamente eso. Y también la mayoría, todos tienen también filtros de imagen para dejarlas en escala de grises, para cambiar ciertos tonos, para hacerles blur y cosas distintas. Pero eso también lo voy a profundizar después. Ahora, ¿cuáles son las principales diferencias entonces luego de todo lo que hemos visto? Los programas vectoriales se puede configurar a medida que se trabaja. Obviamente, porque, por ejemplo, acá yo tengo un espacio infinito. Pero si yo activo la hoja, esa es la hoja. Ahora yo puedo arrastrar todo lo que yo quiera, después ponerlo ahí, y dependiendo de cómo quiera yo exportarlos, elijo bien exportar lo que está en la hoja, o puedo exportar imágenes según lo que yo elija, etcétera. Pero el espacio de trabajo tampoco es restrictivo, que es el segundo punto que está acá. ¿Cierto? Este. Y de hecho, con ir configurando mientras se trabaja, obviamente me refiero a que estas cosas yo le puedo ir cambiando el color, la forma, la textura a medida que voy trabajando y no hay problema porque todos son elementos separados el uno del otro. Entonces yo puedo tomarlo, moverlo para donde yo quiera, qué sé yo, etcétera. Cada componente es modificable en alguno de sus tres aspectos, ¿cierto? Fue el relleno, el trazo y los colores de ambos, ¿cierto? Ya, creo que eso quedó bastante claro. ¿Cuál es la diferencia principal con Bitmap? Todo debe configurarse antes de ser aplicado. Es decir, por ejemplo, yo cuando creo un documento, yo creo un lienzo. Y el lienzo yo lo voy a determinar con cierto tamaño, como por ejemplo acá está con 1280 píxeles por 720 píxeles, y además con una resolución, que en este caso está en 72. 72 es bajo, y es más que nada para trabajos digitales, pero por ejemplo si yo quiero imprimir algo luego para que salga de buena calidad, tengo que trabajarlo cerca de los 300 o más incluso, dependiendo del tamaño de la hoja. Entonces yo una vez que creo esto, como por ejemplo el lienzo que está acá atrás, no es que yo pueda ya trabajar yo fuera de él, yo solamente tengo este espacio y ya no lo puedo cambiar. Sí, hay herramientas para recortar, pero ya pero ya deja de ser lo mismo. Tengo un espacio restringido en el cual yo decidí trabajar y con ciertos píxeles por pulgada que me va a permitir lograr ciertos resultados y no más que eso.
Y de hecho, con que todo deba configurarse antes de ser aplicado, por ejemplo, esta línea, que era un pincel, de acá, vamos a usar otro pincel, ya. Este pincel no es que yo ahora lo pueda tomar y decir, ay, la verdad es que no me gustó el color ni la textura que tiene, se la voy a cambiar por otra seleccionando la línea. No puedo, porque eso ya está plasmado ahí. Simplemente no puedo. Así que esas son cosas a tener a considerar. Otra cosa, no se puede desglosar por elementos a menos que se separe por capas, que es lo que yo había explicado antes, que yo no puedo tomar esta línea, llevarla a otra parte donde yo quiera, a menos que estén separados por capas, ¿cierto? No se puede. Aquí hay una capa y la capa atrás, pero dentro de esta misma capa no puedo seleccionar yo ese pedacito de ahí, sacarlo para afuera y todo eso. ¿Bien? Es decir, que todo esto depende al final de la capacidad que tenga tu máquina, del tipo de trabajo que quieras realizar y del tipo de resultado que quieras tener también y del tiempo que tengas disponible. El trabajo vectorial, por ejemplo, se usa mucho en diseño gráfico porque ellos diseñan muchos diagramas, infografías, marcas, afiches, etcétera, etcétera. Y trabajar ese tipo de cosas en un programa vectorial es súper útil porque uno siempre tiene que estar moviendo elementos de un lado a otro, acomodándolos mejor, etcétera. Y, y en lo que es pixel art o bitmap, es mucho mejor si quieres lograr una imagen muy, muy ilustrativa, muy de alta calidad gráfica, artística, por ejemplo, que quieras utilizar ya sea para, no sé, algún fondo o etcétera. De hecho, muchos trabajan de esta forma, que hay un ilustrador que hace una imagen de fondo bien potente, bien poderosa, y luego el diseñador gráfico la toma y hace algún afiche con ella y la añade textos y todo lo demás. Pero eso básicamente, ya. Pronto voy a estar subiendo quizá algún test para que hagan. E igual siempre cualquier pregunta me la pueden hacer. Espero que les haya quedado mucho más claro. Y eso, bendiciones, muchas gracias por perro.